Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 15 de julio de 2016, bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, edición especial. Somos 3 canales que estamos al servicio de ustedes para darles una cobertura completa con nuestra programación. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias, bienvenidos. Queremos saludar como siempre este día viernes, antes de entrar al análisis pertinente del tema, a nuestro acostumbrado panel. Juan José Martel, como siempre, qué gusto saludarte, bienvenido. Buenos días, amigos, qué gusto. Doctor Kirio Waldo Salgado también, me da mucho gusto, gracias. como siempre, contar con la presencia de ustedes. Julio Valdivieso también, un placer saludarte, Julio, y Garrit Safia también con nosotros acá a mi diestra. Buenos días. A propios y extraños sorprendió esta semana lo que muchos ahora llaman el combo jurídico de la Sala de lo Constitucional, al referirse precisamente a 3 casos severamente sensibles para la sociedad salvadoreña. Nos referimos a declarar ilegal la ley de amnistía, desconocer ahora también a diputados suplentes y frenar momentáneamente el aumento del 13% a la energía eléctrica. De estas 3 cosas, la que más preocupación ha despertado, y lo hemos visto a partir de la divulgación del comunicado de prensa de la sala, intensos debates que van de un lado hacia otro. Es decir, una preocupación que obviamente es importante aclarar en diferentes ámbitos. Lo cierto es que este tema de la ley de amnistía de alguna manera es un factor que ha venido a generar esa polémica, sobre todo porque en su contenido general, ¿verdad?, lo que está diciendo la sala es que aquí jamás debió haber existido perdón y olvido en crímenes cometidos, en este caso, tanto por la guerrilla de aquel entonces, como también por el ejército y otros grupos oscuros de esa época. Así es que son elementos claves que van a tomar mucha ponderancia en el debate con nuestros panelistas este día, pero también vamos a sumar las 3 preguntas claves que nos van a ayudar a guiarnos en el mismo. La primera pregunta dice así: ¿con qué intenciones fueron dadas estas resoluciones? ¿Por qué razón fue planteada esta pregunta? Bueno, muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué surge este tema hoy en día cuando el país atraviesa por una serie de retos, una serie de problemas que merecen seguramente una atención más pronta que estar pensando en lo que pudo haber pasado en el pasado? Esa es la primera pregunta que vamos a debatir este día. La segunda: ¿la resolución de la sala podría alentar a la población a buscar una venganza histórica, una venganza política, una venganza histórica, jurídica? Este es un elemento también clave que debe de estar presente en este análisis que van a hacer nuestros panelistas. Y la tercera, que obviamente pone también al país en una condición de referente bastante discutible. Y más aún cuando las Naciones Unidas nos han puesto como un modelo, ¿verdad?, digamos, de país que otros pueden retomar. ¿En qué plano queda el país frente al mundo para ser considerado un referente de paz y también de reconciliación? Ese es otro elemento clave que vamos a tocarlo. Obviamente vamos a sumar el tema de que por qué razón ahora la sala viene a desconocer la existencia de los diputados suplentes, que es el otro elemento también clave que creo que no puede pasar de este análisis. Son las opciones que usted tiene para participar. Obviamente nuestra encuesta de hoy está relacionada con este tema de la amnistía, y la pregunta que hemos planteado para que usted participe a través de @diálogo21 dice así: ¿está o no de acuerdo con haber declarado ilegal la ley de amnistía? 2 opciones tiene usted, 2 caminos, sí o no. Ayúdenos a poder de alguna manera recoger ese insumo pertinente que nos va a ayudar a entender y comprender el pulso o la opinión que usted tiene frente a esa decisión de haber declarado ilegal la ley de amnistía por parte de la Sala de lo Constitucional. Julio Valdivieso, ayúdame tú a plantear un poquito el tema, sobre todo recogiendo las diferentes aristas que se han generado a raíz del debate que despertó esta decisión en las últimas horas. Bueno, tengo que empezar por decir que haré un análisis puramente político. En la primera etapa estoy sorprendido, preocupado, dijéramos,
cuando en el país se debaten problemas tan delicados como la seguridad, como la economía, como la salud. Un país que se ha caracterizado por una polarización excesiva, un país que estaba tratando por lo menos de tender los puentes para una reconciliación. La gran pregunta que uno se hace en este momento es, ¿viene a ayudar esta declaratoria de inconstitucionalidad a este proceso que se había iniciado? Una sociedad donde el 50% manifestó una preferencia y el otro 50% manifestó la preferencia en una pasada elección presidencial. ¿Será esta en realidad una forma de poder limar asperezas, de poder buscar acercamientos? Creo que no ayuda en lo más mínimo a esta reconciliación. Creo que los secretarios generales de los partidos políticos tienen que ser muy, pero muy cautelosos, tienen que meditar muy a profundidad, no pensar con el hígado, tener una racionalidad. Y todos aquellos que están, dijéramos, esperando, de decir, con la sangre en los dientes, con la sangre en los puñales, cuidado. No despertemos un gigante que ya estaba prácticamente olvidado, porque podemos arrepentirnos. Yo todavía no alcanzo a ver las consecuencias de esta resolución. Es muy imposible predecirlas. Sí veo venir, porque esta es la punta del iceberg, muchísimos problemas de carácter legal y meter a este país en problemas que habíamos olvidado, o por lo menos habíamos tratado de superar. Dicho esto, lo anterior, creo que hay que actuar con mucha prudencia y con mucha sensatez para poder sobrellevar. A mí me ha llamado poderosamente la atención, en primer lugar, la forma en que fue dictada esta resolución. Primero, su conformación. Yo esperaría que el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, a quien le guardo mucho respeto, en realidad desconocemos si tuvo o no tuvo algún problema de salud o un impedimento para no conformar una sala. Es decir, en una resolución de semejante magnitud para el país, no es entendible que el presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia no integre una sala. No porque, dijéramos, no tenga la situación jurídica para hacerlo, sino porque lo que se estaba debatiendo era precisamente una ley que puede afectar al país de una manera que todavía no hemos podido imaginar. Entonces no me parece razonable, y digo, insisto, lo hago porque desconozco si hubo un impedimento suficientemente razonable. Esa es la primera, dijéramos, duda que me nace en cuanto a la conformación de la sala. Aunque es un derecho que tiene. Por eso digo, me llama la atención que no hacerlo. La segunda es el timing. ¿Por qué después de 3 años de interpuesta una demanda de inconstitucionalidad sale el día de ayer? Esto no es una obra de magia, no es una obra, no hay casualidades. Y miren qué bonito. Un día antes nos sorprenden, nos dan el aliciente declarando una medida cautelar en contra del 13%. Por supuesto que se alabó, por supuesto que se aplaudió, pero al día siguiente nos dejan ir 3 resoluciones en los cuales estaban los 900 millones que son declarados inconstitucionales, se pasan llevando la suplencia de los diputados y por último la ley de amnistía. Cuando uno ve estas 3 cosas no puede ser con esa efectividad. Y aquí hay una, dijéramos, situación muy peculiar. Se esperaba que la Corte Suprema de Justicia, en pleno, dictaminara sobre la extradición de los militares. Particularmente creo que aquí queda evidenciado el daño que se le hace a un país, que se le hace a un ciudadano por la falta de resolución. Ya pasó a segundo plano, señores magistrados de la Corte, si ustedes se deciden o no por una extradición. Y asumamos que digan que la extradición no procede.
ya el daño está hecho. Ya el daño se dio, puesto que al declarar la amnistía inconstitucional abren las puertas para un juzgamiento. Esa no resolución, hemos dicho, los peticionarios, los ciudadanos, lo que siempre han pedido es que resolvieran, positiva o negativamente, pero que resolvieran. No se vale, no se vale, y ahora mucho menos algún argumento de retardación de justicia. Y quiero terminar para darle a mis compañeros el último elemento que quiero destacar es que en el caso de los 900 millones se pasaron llevando la suplencia de los diputados. Qué paradoja la vida, qué contradictoria es la vida, cuando algunos de estos magistrados fueron electos con diputados suplentes, fueron electos bajo esa misma modalidad. Y si en realidad se hubiese querido ponerle un coto a esto, pudieron haber dictaminado la sentencia de otro sentido. Declarar inconstitucional los diputados suplentes, pero no declarar nula la elección, sino que surtiera efectos a partir de la otra legislatura. Eso sí era entendible, pero no declarar nula una elección de diputados suplentes en este momento y dejar a la Asamblea en los términos en que está ahorita. Así que por el momento dejaría planteada para entrar en un debate jurídico. No quisiera hacer esto muy jurídico, porque creo que los televidentes quisieran ver un contexto más realista de la situación. La interpretación de lo que pasó, este megacombo, que más allá de combo, creo que es un megacombo, tiene varias lecturas. En primer lugar, la sentencia más relevante, como apuntaba Julio, es evidentemente la de la derogatoria de la ley de amnistía. Esto tiene una serie de repercusiones tremendamente interesantes, para mí históricas, para mí marca un antes y un después. Esto nos coloca nuevamente al momento de la finalización del conflicto, es decir, como que en El Salvador 24 años que han pasado no hubieran pasado, no hubieran ocurrido, como que no los hubiéramos vivido, nos retrotrae aquel momento y como que estuviéramos al momento de la firma de la paz. Entonces allí se habla de que no hay amnistía. Vamos a ver qué es lo que pasa. La tolerancia, el respeto y la mucha prudencia de los líderes políticos en este país van a ser determinantes. Ahora, ¿realmente qué contiene la sentencia? La sentencia tiene 73 páginas, de las cuales 43 son el cuerpo de la sentencia y el resto, 30 y pico, son el voto razonado disidente del magistrado Belarmino Jaime. Ahí tenemos planteadas dos tesis jurídicas completamente antagónicas. Es un tratado jurídico interesantísimo en el cual se sopesa el perdón y el resarcimiento de los daños contra la paz y la tranquilidad en este país. Obviamente la sentencia está avalando, apoyando el derecho humanitario internacional y para eso presenta una sustentación de tratados y normas internacionales importantes de las cuales El Salvador había suscrito, pero hace una clara diferenciación entre lo que es la normativa internacional aplicable a los derechos humanos a nivel internacional y el derecho internacional humanitario contra lo que es el derecho nacional. Y para la resolución ellos sopesan más importante el resarcimiento y la compensación por los daños causados en la guerra. Eso es más importante para los que firmaron la resolución. Sin embargo, para el magistrado Jaime, que razonó su voto disidente, para él es más importante la paz interna y el camino recorrido. Eso es, en resumen, de manera muy general, lo que contiene la sentencia. Ahora, esto tendrá implicaciones tremendas y como exfiscal general puedo afirmar que la presión mayor la va a tener precisamente la Fiscalía General de la República. Porque si ahora es difícil y complicado investigar casos,
mucho más caro y complejo será investigar casos de 30, 25 años con toda la presión mediática y con la efervescencia visceral que que han generado los crímenes de guerra. El aspecto político no se puede soslayar en este caso. Hay actores políticos en este momento que están en el gobierno y que están en otras partes que van a tener que rendir cuentas alrededor de lo que es esta nueva sentencia. A ver, yo creo que es importante poner en esa dimensión el tema de la posición que asume uno de los protagonistas de la sala, como es el doctor Belarmino Jaime, que entiendo que razonó... Es un tratado, realmente la sentencia, las 73 páginas, es un tratado interesantísimo, de mucha validez jurídica, pero sienta dos tesis. La tesis de la sala en el sentido de que se apoya en el derecho internacional y la tesis de Belarmino Jaime que presenta el valor de la paz aquí internamente. Exactamente, o sea, toma como punto de valor el hecho de la estabilidad que el país requiere para poder, me parece que y hace todo un análisis jurídico. Por ejemplo, establece que no es una inconstitucionalidad, sino que una nulidad de la ley. Me parece que en ese sentido es digno de resaltarlo, ¿no? Sí, tiene toda una valoración de debate jurídica que se tiene. Doctor Salgado y luego también Juan José. Yo lo que creo es que aquí hubo cierta dosis bastante fuerte de malicia y de una estrategia que trata de llevar al país a lo que era hace 23 años, donde después de firmada la paz, todos nos quedamos a ver qué pasaba. Igual está ahora. Ahora todo el mundo está viendo a ver qué pasa, qué sigue. Yo creo que la sentencia no es una sentencia novedosa en el sentido de que creíamos que iba a resolver la sala de otra manera. No. Por las declaraciones de algunos de los miembros de la sala, nosotros sabíamos que iban a derogar esa ley de amnistía. El problema es que no solamente se metieron a derogar la ley de amnistía, sino que conculcaron derechos de los que probablemente pudieran ser juzgados. Por ejemplo, se desconoce completamente la prescripción de la pena. Se desconoce completamente. La prescripción es que pasado cierto tiempo, sin que se haya procesado a una persona, esa persona ya no puede ser procesada. Y aquí han pasado más de 20 años y estas personas no han sido procesadas. Pero viene la sala y dice, bueno, se declara nula la amnistía, pero la prescripción no corre. Esta gente que está señalada ahí queda como que si estuvieran firmándose los acuerdos de paz. Segundo, hay un énfasis bastante fuerte de llevar los efectos de la amnistía de 1989 para adelante. Tercero, no queda claro si se va a juzgar por los delitos de lesa humanidad contenidos en la Comisión de la Verdad, de la locura a la esperanza, así se llama el informe, y ahí no queda claro qué va a pasar con aquellos crímenes individuales, como cuando mataron al doctor Pecorini, al Chachi Guerrero, al comandante Castellanos, al fiscal general de la República, que todos es un rumor a voces en El Salvador, sabemos quiénes fueron, pero nunca se pudo probar. Y además estas personas ya estaban amnistiadas. Entonces no hay una claridad absoluta. Y finalmente, casi
condena a todos aquellos que aparecen en el libro de la Comisión de la Verdad. 32 relativos a la Fuerza Armada y 12 relativos a la guerrilla. Pero pongámonos a pensar y seamos mal pensados un poquito. Los militares causaron bajas hace mucho tiempo, hace más de 10 o 12 años. Pero en la presidencia de la República y en la vicepresidencia y en los ministerios hay gente que está mencionada en el libro de la Comisión de la Verdad, de la locura a la esperanza. Hay gente que puede responder en este momento, de acuerdo a la Corte, a la Sala de lo Constitucional, por los delitos que cometió. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué pasaría si de repente a alguien se le ocurre ir a denunciar al presidente Sánchez Serén, al vicepresidente Ortiz y a otros que tenían a su cargo los comandos urbanos, como en el crimen de la Zona Rosa, que fue identificado desde el principio a la persona que comandó el equipo que mató a los Marines de Estados Unidos y a un grupo de abogados que celebraba que acababan de examinarse en privado si habían pasado las materias. Eso fue en la Zona Rosa. Y así podríamos mencionar muchos. ¿Cuál es el objetivo? Miren, primero, se le dice a los diputados que no pueden prolongar su periodo a 5 años. Segundo, se quiere endulzar el paladar del pueblo derogando el 13%, que el 13%, como lo dijimos acá, aunque era dañino para el pueblo, no era dañino inmediatamente para las clases pobres o medias, sino que era dañino para la gran empresa. Favorecieron a la gran empresa, porque ellos iban a pagar más, y muchísimo más. Tercero, sabíamos que iban a derogar el acuerdo tomado por la Asamblea sobre los 100 millones. Pero lo que no sabíamos era que iban a levantar la tesis de que los diputados suplentes, ni aquellos que aprobaron los 900 millones, ni los que están hoy, podían asumir sus cargos. Una mujer embarazada que tiene 4 meses de permiso y que es diputada, no puede dejar a su suplente. Sí. Alguien que sufre un achaque al corazón y tiene que pasar 15 días o un mes en el hospital, no puede dejar a su suplente. La elección de Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay un intento de desestabilización económica, de desestabilización política y de poner en jaque al gobierno. Pareciera que esto va a un golpe técnico, a un golpe de palacio en contra de algunos funcionarios, que son muchos, del actual gobierno y que estuvieron en la guerrilla. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto y empezamos a analizar que se rompen la institucionalidad, se rompe la paz social, se rompe la armonía, so pretexto de tratados internacionales, uno dice, bueno, ¿y qué es lo que pretende la Sala de lo Constitucional? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Lo que va a pasar de aquí en adelante es que a cualquiera se le puede ocurrir ir a denunciar a la fiscalía a alguien, militar o guerrillero. El fiscal ayer dio declaraciones desde Washington. Y según una radioemisora que dio la noticia, yo no sé si eso fue textual, el fiscal dijo, bueno, dijo, estoy enterado de las resoluciones de la Corte, pero la Fiscalía va a cumplir la Constitución. ¿Qué quiere decir el fiscal? Quiere decir que la orden que le ha dado la Sala de lo Constitucional
él pudiera no respetarla. Es más, la orden que le dio la Sala de lo Constitucional al fiscal rompe con todo esquema institucional y constitucional, porque la Sala de lo Constitucional no tiene por qué estarle dando órdenes al fiscal. Se lo puede dar a la Fiscalía, en lo que a la Asamblea, en lo que compete la formación de la ley. Se lo puede dar al Ejecutivo, pero no se lo puede dar a la Fiscalía General de la República, porque entonces se está inmiscuyendo la Corte Suprema de Justicia en las cuestiones de investigación del delito, y eso, señores de la sala, no puede ser. Doctor, por cierto, el periódico El Diario de hoy hace públicas esas declaraciones, dice: fiscal, sentencia sobre la ley de amnistía se va a cumplir, que es precisamente a lo que usted está haciendo referencia de lo que se escuchó el día de ayer en esa radio, ¿no? Pero ahí está la publicación que hace el periódico El Diario de hoy. Juan José, ¿tu lectura sobre esto es similar o te alejas un poco de los argumentos que han planteado tus colegas de mesa? Creo que en algunos puntos me voy a tener que distanciar. Hay palabras proféticas y preclaras que dijo un expresidente hace un tiempo, cuando dijo: va a arder Troya. Efectivamente, desde el miércoles en la noche ardió Troya. Los políticos corrían a reuniones, estado de emergencia a muchos partidos, la Asamblea Legislativa declaró comisiones en sesión permanente, la reunión de ayer prácticamente no fue. Los militares salían sigilosos de sus casas a reuniones secretas y confidenciales. Los periodistas corrían detrás de medio mundo. Los diputados suplentes en cadena de oración. Ardió Troya. El megacombo constitucional más grande de la historia de El Salvador. Eso es. 3 resoluciones con 4 efectos distintos, que hay que analizarlos por separado. Una cosa es el cargo del 13%, que lo han suspendido y que de hecho ya está generando un efecto aunque no haya decisión. Por otro lado, la ley de amnistía, los 900 millones que ya fue declarado inconstitucional, y a ese combo se le agregó el infarto, los diputados suplentes. ¿Qué significa esto? Hay que hacer cada análisis por separado. Es demasiado pesado como para entenderlo, incluso digerir de una vez. En el caso de la ley de amnistía, cuando esta ley se aprobó en 1993, yo era diputado de la fracción de Convergencia Democrática. Y nosotros no votamos por esa ley. Y dijimos: esa ley es inconstitucional, porque no se pueden amnistiar crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Lo dijimos en ese momento. Y no dimos los votos, nos opusimos a esa ley. 20 y tantos años después, casi un cuarto de siglo después, la Sala de lo Constitucional y la realidad nos dan la razón. Se necesitó un cuarto de siglo para entender que esa ley desde su origen era inconstitucional. El problema es el momento. Yo creo que podemos discutir el contexto en el que se da. Creo que se puede discutir el momento, el paquete en el que se presenta. Pero esa ley en esencia era inconstitucional desde el principio. El fondo no es discutible. Los crímenes de Hacienda. Y como aquí se ha hablado de los riesgos, y eso es un riesgo efectivamente, de juicios, pero solo se han hablado de los juicios que competen al FMLN, de la muerte del señor Pecorini, de los... Les voy a recordar, yo también, amigos, tengo derecho, algunas de las cosas que se hicieron del otro lado. Caso ilustrativo, el Mozote, informe de la Comisión de la Verdad. El 10 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote, departamento de Morazán, fueron apresados por unidades del batallón Atlacat sin resistencia todos los hombres, mujeres y niños que se encontraban en el lugar. Después de pasar la noche encerrados en casas, el día siguiente, 11 de diciembre, fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente
grupos. Primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego fueron ejecutados las mujeres y finalmente los niños en el mismo lugar donde se encontraban encerrados. El número de víctimas Pero eso identificadas excedió 200 personas. Un caso porque tenemos que poner las cosas en la balanza. Pero, ¿sabes? Ahora, precisamente eso es lo que no a eso voy a debería llevar. Yo te he porque hubo escuchado heridas así de es, uno y otro lado. pero yo te he escuchado a ti y soy el único de izquierda en este punto y te he escuchado largamente. Ahora, eso es el riesgo. Es lo mismo que se argumentó hacía 26 años. Cuando este problema se presentó, los argumentos que aquí escucho son básicamente los mismos que se plantearon en aquel momento. Vamos a destruir el esfuerzo de paz, vamos a destruir las posibilidades de la gobernabilidad, tenemos que sacrificar en aras de la armonía social. Ese es el mismo discurso que se escuchó hace 26 años. ¿Cuál puede ser la diferencia? Yo sí creo que debemos de dar en esta ocasión una prueba de madurez. Ha corrido demasiada sangre en nuestro país. La guerra no terminó. La guerra solo cambió de forma. Entraron nuevas formas de violencia, violencia económica, con el neoliberalismo, y que empobreció todavía más este país. Hoy tenemos la violencia de la delincuencia y de las maras. Tenemos graves problemas. Pareciera ser que a pesar de que nos presentaron como un modelo de paz en aquel momento, y éramos un modelo de paz, porque esa firma de acuerdos de paz fue impecable en el sentido que nunca se rompió el cese de fuego y hubo un cumplimiento más o menos aceptable de los acuerdos de paz, pero creo que ahora el llamado no es al debate sobre si esto era o no era inconstitucional. Creo que el punto es: este país debe de dar una muestra de madurez. Debe de decir, señores, tenemos que ver las cosas no con el hígado de hace 26 años. Tenemos que verlo en el marco de esta nueva realidad del siglo XXI, de los graves problemas que tenemos. Con esto no estoy diciendo que no debe de haber justicia, pero justicia no es venganza. Justicia es incluso resarcir la memoria de esas víctimas, de esos 200 mujeres, hombres y niños no combatientes que murieron en el Mozote, de la gente también que murió huyendo sobre el río Zumpul, más de 300 mujeres, hombres y niños, humildes campesinos, gente anónima. De los alcaldes. Toda esa gente también. De los alcaldes. No, Sí, es así, se trata de resarcir esa memoria, de que nos reencontremos con nuestro pasado. Yo diría una cosa, y con esto termino, porque veo que ya se me viene encima toda la materia. Pero quiero terminar con algo, diciendo, miren, tenemos que ver esto con mucha madurez y mucha tranquilidad. Y quiero leer la frase que acaba de tuitear el doctor Arturo Méndez Azahar: una paz sin justicia es la peor guerra. Bueno, mira, en primer lugar, precisamente este debate es el que se trataría. ¿Tú crees que con esta declaratoria de inconstitucionalidad vas a lograr lo que tú estás planteando? ¿Vas a lograr esa sensatez? ¿Vas a convencer a este? Dije que ojalá la próxima semana empieza la punta del iceberg a develarse. Van a venir una serie de demandas. Mi gran temor es que el país tiene problemas más delicados en este momento que pareciera, y quiero decirlo con esta frase, una involución institucional en la que se está sometiendo el país. Mira, la sentencia llegó en un momento a decir la llave que le meten a esta sentencia, cuando dice textualmente: la Sala de lo Constitucional advierte que no podrá aprobarse nuevamente una ley similar a la amnistía de 1993. Señores, ese básicamente decirle a la Asamblea Legislativa: usted no puede legislar. Y con todo el respeto, señores miembros de la sala, esa es una facultad constitucional del órgano legislativo. Y las decisiones, las competencias y facultades que la Constitución confiere a los órganos de Estado no pueden ser ampliadas ni restringidas por leyes secundarias, mucho menos por resoluciones. Yo lo que quiero retomar es lo siguiente. Ahora no tenemos ley de amnistía. Ahora solo tenemos acuerdos de paz,
pero no hay amnistía. Pero hay una ley también de reconciliación. Está la ley de reconciliación que esa sí era constitucional. que se ha revivido. Y ha sido constitucional. Que se ha revivido. Entonces, no nos enfoquemos en las formalidades, sino que analicemos realmente cuál va a ser el impacto. ¿Cuál pudieran ser todas esas coyunturas que se están dando? Mira, aquí ya desde ahora que se ha notificado, ya pueden empezar a fluir la cantidad de demandas. Tenemos una justicia, una administración de justicia capaz de procesar todos los casos que puntualizaba Juan José. Es decir, tenemos esa infraestructura Y judicial. por eso debe de haber impunidad. Entonces No. declaremos amnistía a todos los crímenes que han cometido los mareros, No, hombre. es Tal que vez mira, así también es que se mira, tranquilizan es que la y en aras de la armonía. La amnistía es parte de los procesos de paz. Lo que ha pasado ahora es que la sala ha dicho de que esa amnistía no fue enfocada adecuadamente al texto constitucional y a los tratados internacionales. Hoy sí te referís al texto. Antes no interpretaste No, pero principios. es que Oye, le quiero responder a Juan José de que hay que ver el contexto en el que estamos. Estamos maduros, así como dice Juan José, para sanar las heridas. Para unos las heridas nunca fueron díganme los cerradas dos. y para otros solo fueron déjame, abiertas. díganme los dos, compañeros, un tan solo caso en que se puede pasar de la guerra a la paz si no hay una ley de amnistía. Y lo más paradójico, nos invitan a Colombia para que vayamos a ver un proceso de negociación y lo mismo que está haciendo Colombia lo hicimos nosotros en el 93. No, es que no hay tenés forma razón. de reconciliar si no hay una ley de amnistía. Es que tenés Explícame. razón. La única forma en que se puede lograr la paz sin amnistía es cuando una parte derrota Pero, flagrantemente y aquí a la no fue el otra. caso, Eso no José. fue el caso, de acuerdo. Pero es Fue que una mira, salida política. en todas partes ha habido leyes de amnistía cuando se ha logrado, pero se han respetado ciertos parámetros. Correcto. Es que la ley, es que lo que está señalando la sentencia de la sala es que fue irrestricto y absolutista esa forma Pero, de amnistía. explícame lo que puso aquí. Ajá, porque en esos términos no se puede volver a dar. Mira, Y Julio. En los términos de que prescriban los crímenes de lesa humanidad, no se puede dar en ese contexto una nueva ley. Eso es lo que está diciendo la sala. Mira, Julio, lo que a mí me preocupa es que por un lado, una emisora muy prestigiosa viene y da una noticia de Washington en donde el fiscal dice se va a cumplir la Constitución. Y por otro lado, el diario de hoy dice que el fiscal dice que se va a cumplir la sentencia. Poniéndonos los pies en la tierra, quiere decir que el fiscal para ahora, a partir de ahora, va a ser prioridad cumplir la sentencia de la Corte, de la Sala, y dónde va a quedar la persecución a la corrupción, al crimen organizado, al lavado de dinero, a las maras, al secuestro, a la extorsión. ¿Dónde va a quedar todo eso? Va a quedar perdido hasta que se vuelva a satisfacer a las personas que están añorando volver a los tiempos de la guerra. Yo en esto quisiera decirle al pueblo salvadoreño que debemos de ser muy sensatos. Hay una sentencia de la sala, una sentencia que nos guste o no nos guste, ahí está y hay que cumplirla. Pero eso no quiere decir que nos vamos a llenar de arrebato para ir a cumplir esa sentencia en la fiscalía, llenar los juicios, llenar la fiscalía de juicios y procesos y empezar a agarrar y a procesar a unos y a otros. Okay. Porque entonces en este país no solo no va a haber reconciliación, sino que puede venir otro conflicto armado. Entonces, ¿con qué finalidad se dictó? Esa es la ¿Cuál gran fue el pregunta. objeto? Debatámosla cuando regresemos. Con esa finalidad, ¿Cuál fue el objeto de la sentencia entonces? con esa finalidad de causar desorden institucional en contra del gobierno que está manejando el poder. Bueno, es obligación moral de los medios de comunicación, de programas de mucha incidencia de opinión pública en el país como este, la de este servidor como periodista, de poder llamar a la cordura, de llamar precisamente a la sensatez, para que todo este tipo de acciones jurídicas emitidas a partir de esta resolución pueda ser
un factor de análisis más, pero más sensato que cualquier otra cosa de tratarse con el hígado, como podemos decir. No podemos seguir entretenidos con cosas que a lo mejor merecen una atención más allá de los problemas, de resolver los problemas que se tienen hoy en día. Pero es que esa mira, es parte Ernesto, del análisis que ustedes están... mira, Ernesto, Sí. pero es que aquí ha habido mano peluda. Aquí yo no creo que la sala de lo constitucional se esté disparando sola. Aquí tiene presión de afuera, presión extranjera. Y la presión extranjera, según la lectura política que se puede hacer, el FMLN no le agrada a algunos países extranjeros. Y una manera de poder desembarazarse del FMLN es causarle este tipo de problemas. Ok, voy a la pausa y regresamos con el debate. Gracias a usted por estar participando. @diálogo21, @Neto López Radio. Mañana, por cierto, también continuamos con el análisis de estas de estas dos sentencias, aunada también a la, ¿cómo se le llama? La del 13%, fue una medida cautelar. Una medida cautelar, ¿verdad? Para la aplicación de ese cargo del 13% a la energía eléctrica. Mañana, 7 de la mañana, en directo con Ernesto López Radio. No se vaya a perder ese programa en radio también. 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. Regresamos con el debate más abierto de estos temas. Yo pienso que así debería, porque entre más se escarba, porque entonces haría de todo, no solamente eso. Hay que perdonar porque así como Dios nos perdona a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar a los demás. Remover viejas heridas ya no hay que removerlas, ¿verdad? Hay que pedirle mejor perdón a Dios por todo lo malo. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias por estar con nosotros. Antes de continuar con este debate en la que también queremos introducir otras piezas elementales que se dan en el marco de este combo jurídico, como es el tema de la existencia válida que tienen o no, en este caso, los diputados suplentes. Pero a ver, todavía nos quedan puntos para debatir. Antes quiero recordarle a todos los salvadoreños que están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes porque pollo campestre es un producto orgullosamente hecho en El Salvador. Sobre la interpretación de los efectos de la sentencia se va a debatir muchísimo. Sobre el texto, jurídicamente vamos a tener posiciones a favor y en contra. Y como digo, está dividida en dos. La posición a favor y el voto disidente del magistrado Jaime. Y los dos pueden ser considerados tratados. Ahora, veamos el contexto en el que ha sido aprobada esta sentencia. En primer lugar, el contexto internacional. A nivel internacional, los organismos internacionales están peleando para que haya justicia y resarcimiento a nivel internacional. Los militares de Chile, los de Argentina, los de El Salvador no pueden ser la excepción, deben ser llevados a juicio. Esa es la tendencia de los organismos internacionales, del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. No es lo que vos querés, sino no que es estás lo que hablando se quiere, la tendencia. es la tendencia que la izquierda internacional está avalando y que se ha aplicado en El Salvador, validando esas normas de carácter internacional, en primer lugar. En segundo lugar, la coyuntura nacional que se está dando aquí, la solicitud de extradición de los militares para el caso de los jesuitas, que ha sido el detonante, obviamente que la tenía que conocer la Corte en pleno, se iba a conocer ayer. Por eso fue el corre-corre de retrotraer la emisión de la sentencia de la amnistía a un día antes de que se fuera a conocer la extradición de los militares. Lo Porque sacaron de la agenda ayer. todo indicaba de que la extradición se va a denegar de nuevo. Por lo tanto, se quería abrir el portillo de la amnistía y cerrar lo de la extradición. Pero por alguna razón que no se sabe, se tiró el comunicado y obviamente se tuvo que posponer la resolución de la Corte en pleno. Eso es el mapa político interno y el mapa político internacional. Pero un órgano judicial, no hay que perderlo de vista. Pero un órgano judicial no puede estar al vaivén de la situación. No, yo te estoy diciendo el lo que día está que pasando, nosotros Julio. perdamos la independencia judicial,
El día en que se preste para vaivenes políticos, ese día sucumbió este país. Los jueces a eso se apelan. Mira, Julio, a esa pero es que independencia. todo esto gira, todo esto pivota alrededor del tema jesuitas. Qué casualidad que las 3 sentencias te la dictan después de tanto tiempo de estar guardadas. ¿Y dónde está la petición de aquellos ciudadanos que le habían dicho a las mismas salas de lo constitucional en habeas corpus? O aquí habemos unos de primera y de segunda marca. Les hemos dicho hasta la saciedad, resuelvan lo que quieran, pero resuelvan. Pero no se vale que primero tirás una resolución y la Corte Plena todavía esperando a que San Juan baje el dedo para que tome una decisión. De hecho, y en abono a lo que vos estás diciendo, se tiró el comunicado y todavía no estaba redactada el voto disidente. Y esa es obra de la casualidad. Del magistrado Jaime, se tiró hasta después, por eso circuló hasta el día de ayer. ¿Verdad? Es decir, se dio a conocer sin antes haber estado firmada la Pero sentencia. eso es lo que nuestros representantes en el pueblo eligieron. Juan José, te veo muy callado. No, es que yo muy creo que pensativo, ¿no? yo sí creo que hay una tendencia internacional a que haya justicia. Eso no es un objetivo de la izquierda. La justicia incluso es un principio liberal de la derecha y nace el concepto moderno de justicia. No soy abogado, pero algo entiendo, en la Revolución Francesa, que no eran ningunos izquierdistas, era gente que quería que la base del capitalismo se desarrollara. Por lo tanto, el concepto de justicia no debe de ser una bandera de la izquierda, tiene que ser una bandera de toda la sociedad. Lo que pasa es que cuando hay injusticia, hay alguien que la retoma y pareciera que es su bandera. Ese es el problema. ¿Por qué se están juzgando muchos militares en distintos países y por qué esto está sucediendo? Por una razón, porque el mundo necesita de estabilidad, el mundo necesita avanzar y se ha comprobado que la única forma de evitar regresar al pasado es con la justicia. Si un hecho delictivo no se juzga, y eso lo hemos dicho aquí muchas veces en el caso de la delincuencia común, si un hecho delictivo no se juzga, ese es el mejor incentivo para el delincuente de seguir cometiendo ese delito. Entonces, la justicia se necesita no solo como un principio y como un valor humano, sino para evitar regresar a esos pasados dolorosos que hemos tenido. Pero ¿crees, Juan José, que con estas acciones vas a evitar esto? ¿Vos crees que esta ¿Por qué no hubo declaratoria... justicia en 26 años? ¿Y crees que con esto lo va a ver? No. Posiblemente, pero se abre una puerta que antes no había. Es que ese es el mismo argumento hace 26 años. Es que nadie discute la Constitución. Yo quisiera que viéramos cuáles fueron las causas que llevaron en ese momento frente a una guerra. Yo no discuto la formalidad de la inconstitucionalidad. Es las consecuencias en un país como el nuestro, donde el 50% opina de una manera y otra, lejos de unificarnos, nos vamos a complicar más la vida. Pero mira, las consecuencias van a depender en gran medida de la madurez de nuestra clase dirigente. Y la tenemos. Me refiero a la clase política. ¿Pero estás hablando del Salvador? Sí, estoy hablando. ¿Y sabes por qué estoy hablando ahora del Salvador? Porque ahora todos se patearon la cola unos con otros. Quizás esa sea la única forma. Sí es posible, porque ahora ya todos vieron que no es un problema ni solo de unos ni solo de otros. Y esto posiblemente, creo, es que si no, no vamos a salir nunca. Yo cuando leo las redes sociales y veo pena de muerte para todos, mátenlo, fusílenlo, hasta por una falta de tránsito, pareciera que estamos en un país sediento de sangre, en un país en que aquí no hay cultura política, no hay cultura de paz. Creo que esto debe de convertirse en una oportunidad. Tenemos primero los políticos que dar el ejemplo. Los dirigentes de este país, yo no lo soy, yo soy un simple ciudadano con ideas políticas, creo que deben de sentarse a reflexionar sobre el futuro. Mira, sigan en esa dinámica y ahí sí van con ley o sin ley van a hundir este país. Si es que este país lo están hundiendo desde hace ratos aún sin ley de amnistía. Podemos interpretar el impacto de la sentencia en que se ha retrocedido y nos estamos hundiendo o de que se ha avanzado y que vamos en el camino correcto. Esas son las dos únicas interpretaciones que se le pueden dar. El problema, como dice Julio, es que aquí estamos 50 de un lado y 50 del otro. Venir a polarizar ahora que el país está sangrando con
tantos muertos diarios y con la falta de visión jurídica en el órgano judicial y venirlo a atizogar de casos que no se sabe si se van a investigar o no se sabe cuánto tiempo va a investigar, cuando El Salvador se ha planteado como modelo de paz, es decir, a mí no me parece que este haya sido el mejor momento. El presidente... ¿Cuál era el mejor momento? No lo sé, pero nos estamos mira, yo critico el paquete, el combo, es decir, esto era demasiado pesado como para meterlo con otras medidas que son muy controversiales y que son de alto impacto. Pero lo que pasa es que siempre se dijo, es que mira, yo recuerdo cuando estábamos discutiendo en la Asamblea Legislativa esta ley, nos decían, miren, es que este no es el momento, los militares están armados, porque estos señores que ahora ya están ancianos estaban armados en ese momento. No nos decían, cuidado, va a haber golpe de Estado. No puedes ver la ley de amnistía sin la ley de reconciliación nacional, porque ambas tenían en ese momento, dijéramos, en la incidencia. Y no, esta ley le permitió a muchos de los que están en el poder accesar al poder. No muchos, decime de qué otra manera se hubiera podido incorporar un grupo que estaba alzado en armas si no era a través de una ley de amnistía. ¿Cómo se te puede ocurrir de que alguien podía ingresar? Claro, hoy es bonito venir a decir 25 años después, mire, es que nunca la debimos de haber firmado. Pero en ese momento de la paz, cuando todos los que ahora se están rasgando vestiduras decían, busquemos la paz por la vía negociada. Es que nosotros lo dijimos hace 25 años, y no ahora lo estamos diciendo ahora. Lo dijimos hace 25 años. Es que siempre fue inconstitucional. Nadie habla de la parte formal. Aquí hay ingredientes sociales, aquí hay ingredientes de realidad, Juan José. Es decir que es inconstitucional, esa es una parte puramente formal de la sentencia. Las consecuencias son difíciles. Si traemos nosotros a cuento todo lo que pasó hace 25 años, vamos a encontrar algunas respuestas hoy. Por ejemplo, ¿quién trajo a las Naciones Unidas? ¿Por qué las Naciones Unidas impuso una comisión de la verdad y una comisión ad hoc? ¿Cuál era el propósito de imponer esas comisiones? Acabarse a la Fuerza Armada, hombre. Si ese era el propósito. No, era parar la guerra. Si ya se la acabaron, Kirio. Mira, estamos hablando hace 25 años y se la acabaron. Y entonces, ahora, vámonos ahora. Después de que la sala revive todo aquel escenario, ¿qué va a hacer la fiscalía? Por Dios, Julio, decime, vos sos abogado, vos también sos abogado. Decime, ¿qué va a hacer la fiscalía con tanto caso complicado, casos difíciles como estos? Y va a abandonar todo lo que estaba llevándose en una forma ordenada en contra de las pandillas, en contra de la corrupción. ¿Qué va a hacer la fiscalía? Olvídate, aquí ya no va a haber juicios contra la corrupción, juicios contra el lavado, juicios contra el narcotráfico, juicios contra las pandillas, porque la fiscalía va a estar más interesada en resolver estos casos por las presiones de la izquierda y las presiones internacionales, porque también el fiscal recibe presiones internacionales, y aquí va a terminar viniendo las ICIES, quiera o no quiera el gobierno de El Salvador. Ya está, y mira, alguien dijo hace mucho tiempo... La CICISALA, ¿verdad? Sí, la CICISALA. Hace tiempo, aquí en los acuerdos de paz, la comunidad internacional nos apoyó, pero ya en la reconciliación, se quedó solo este país. Pero mira, ahora ya vamos a tener justicia social derivada de la guerra, del conflicto armado, pero no vamos a tener justicia pública entonces. O sea, como no hay amnistía y todos estos casos se van a judicializar, ya todas esas heridas se van a cerrar. Garrido, eso es lo que dice la resolución. Garrido, pero la gran pregunta que nos vamos a hacer, ¿abona esto al proceso de reconciliación que estaba llevando el país? Por eso te digo, para la izquierda, para la mitad de este país sí abona, porque es cerrar las heridas que aún estaban abiertas. Pero para la otra mitad, solo la madurez y la seriedad de los políticos es lo que va a determinar eso. Yo sí creo que ahora sí puede haber una esperanza de los políticos, porque ahora sí sabe que tienen la espada de Moques enfrente, que hoy sí la vieron venir. Nadie creyó de lo que se venía a donde estamos. Y los que ahora están aplaudiendo
algunas de las decisiones, el día de mañana no vayan a venir a decir de que ya hubo extralimitación. Estos son antecedentes que nos tienen de poner la barba en remojo y a eso se debe hoy por hoy toda esta confrontación política. Nosotros esperaríamos que en realidad todos los políticos, todos los secretarios generales de los partidos muestren su voluntad política en ver cómo vamos a implementar. O se esta ponen de resolución. acuerdo en la asamblea, o se ponen de acuerdo en casa presidencial, o se van a ir a poner de acuerdo a Zacatrás. Decidan. Ok, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, conviene, o mejor dicho, cuáles son las consecuencias de haber también declarado ilegal la existencia de los diputados suplentes. Ese es otro debate que no puede pasar por alto esta mañana. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Vivir del pasado ya no viene ya con nosotros, ¿verdad? Pero si piensan juzgarlo, ni modo, cada quien que pague, pero sí, ya a este tiempo ya no es de abrir heridas antiguas. Obviamente que el perdón existe, lo cual no quita que haya justicia. Es decir, si alguien comete un crimen, lo lógico es que tiene que pagar. Eso es lógico. Entonces yo creo que reconocer la historia, saber la historia, no es remover heridas del pasado, es reconocernos en el pasado para no cometer las mismas burradas que cometieron en el pasado los que cometieron burradas. Obviamente hay mecanismos para hacer justicia. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, saludos muy especiales a quienes nos ven en el extranjero a través del www.megavision.com.sd. Cierro este ciclo del tema solo preguntando, ¿no hay otra instancia, no hay un recurso en el cual se pueda de alguna manera tomar este rumbo de la ley de amnistía? Yo sí creo que lo hay dentro de la Constitución. ¿A dónde? ¿A ellos mismos? No. Para mí yo sigo creyendo que el máximo tribunal de este país es la Corte Suprema de Justicia como órgano. Habrá que darle pensamiento, creo de que es una tesis que habrá que elaborar dentro de la misma institucionalidad. Ahora yo quiero terminar esta última fase bajo el argumento de que esto no es un partido de fútbol donde alguien pierde o alguien gana. Aquí no hay vencedores ni vencidos, aquí todos vamos a perder si no existe esa prudencia y racionalidad para poder digerir los efectos que esta resolución va a causar en el país. Sí, no, es el momento oportuno para que se unan fuerzas, porque como ya se abrió a través de la imprescriptibilidad que sanciona, que valida la sentencia, ya imprescriptibilidad puede haber doble juzgamiento. Ya no hay prescripción de los delitos y puede haber... Aquí se llama mucho a la madurez de los líderes, no solo de los líderes políticos, sino que de los líderes comunitarios, de los líderes de opinión, porque esto está muy delgadita la frontera entre la justicia y la anarquía. Yo no sé si me equivoco, pero yo no he visto un resultado o un trabajo o una sentencia de la SADE expuesta de manera categórica en una corte plena para poder ser... Bueno, que hay competencias, hay competencias, tampoco, de hecho. Se le toca a la sala. Ahora, hay un tribunal superior, y yo sí estoy de acuerdo con Julio, hay un tribunal superior a la sala, que es la Corte Plena, ese es un tema, de la cual la sala es una pieza, pero en este caso era competencia de la sala. Ese es un tema académico que hay que discutirlo. Ustedes acaban de hablar ahorita de una literalidad. Simplemente lee el artículo 182, numeral 1 de esta Constitución, y vas a entrar en un debate sobre la competencia o no. Sigo insistiendo como abogado, me resisto a creer que el máximo tribunal no pueda ser la Corte Suprema de Justicia. No es porque yo lo diga, lo dice la Constitución. Es más, si te fueras a la literalidad, vean también el 183 y van a entender cuál es la filosofía. Pero yo no quisiera entrar en un debate académico. La Constitución a Juan José. Artículo 182. Mira, Julio. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no de una sala, sino de la Corte Suprema de Justicia. Primero, conocer de los procesos de amparo. Es un debate clarísimo. académico que va a haber que hacerlo, pero más que en el tema formal,
Yo quisiera que ahora es el tema, porque hay una realidad, hay una sentencia que tenemos que ver los efectos de esta misma. Por lo que tú planteaste, ¿qué va a hacer el fiscal frente a esta sentencia? ¿Cómo vamos a tramitar y a sustanciar todos los procesos que se van a venir? No es cierto que aquí se está buscando a través de esta sentencia justicia, perdón y olvido. Se va a tratar de llevar y se va a intentar, y en algunos casos los van a llevar a los señalados. Sino, ¿cuál sería el objeto entonces de toda esta sentencia? Exponerla, entrar en un debate innecesario, porque tiene que haber un objetivo, tiene que haber un fin, y el fin precisamente es llevar a la justicia. ¿No será que nos estamos ahogando en un vaso con agua? Ernesto, sin ponernos a pensar quién es el que se va a tomar esta agua. No, Ernesto. No, es un país que está a punto de ser incendiado, no, Ernesto. Ojalá. Mira, Julio, Ojalá. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia en pleno puede ayudar mucho. Puede establecer una especie de estatuto, de reglamento interno, administrativo, para que los jueces puedan aplicar estas disposiciones de la Sala de lo Constitucional. Acordate una cosa, cada juez, en cada caso que le llegue, de cualquier bando, cualquier persona, el juez tiene que evaluarlo, y si el juez ve contradicción entre las pruebas que presenta la Fiscalía y la Constitución, el juez puede declarar inconstitucional la inaplicabilidad, aquella iniciativa de la Fiscalía. ¿Qué quiere decir? Que no todo está perdido. Quiere decir que la Corte puede contribuir sin obligar a los jueces a que haya uniformidad de criterio, criterio administrativo al tratamiento de estos casos, y cada juez tiene que ser recordado de su facultad constitucional, que está por encima de la Sala de lo Constitucional, de su facultad constitucional de declarar inconstitucional cualquier disposición que él considere que es nociva a la Constitución. Poniéndolo de manera práctica, te digo, aún con la plena vigencia de esa resolución, no es fácil, ni va a ser fácil para ninguna de las partes de esos 32 casos, llevar nuevamente a la justicia con pruebas, evidencias y todo. A estas alturas. En este momento pero, no va a ser Pero mira fácil. lo que dice Garrido. El fiscal general nuestro es un garante de la legalidad, no es un acusador particular. Mire qué problemática va a tener el fiscal general, porque él tendrá que sopesar pruebas de cargo y pruebas de descargo. Y pruebas científicas, Cuando Juan José leyó esa años magnitud, de ¿cómo se 30 llama? Que hizo Juan José, leyó parte del libro. Porque el libro no solo se está refiriendo a una de las partes. El informe de la Comisión. El informe de la Confesión mete a ambos bandos adentro. No solo es esa parte que leyó Juan José, es todo el libro lo que hay que leer. Ahora, yo estoy de acuerdo. Es decir, yo leí una parte, claro, porque ya habían comenzado a mencionar solo los del otro lado. Entonces dije, denme chance de mencionar también el otro lado. Pero hubiera leído la última parte del informe. Claro. Y es que lo que pasa es que, miren, este libro concluye en que el país necesita una verdadera reconciliación. La verdadera reconciliación no se da si no hay justicia. En este país hemos vivido, insisto, un periodo de cesación de una guerra de un tipo y pasamos a una guerra económica terrible que nos ha empobrecido, y hemos pasado ahora a una guerra delincuencial que nos tiene a todos. Sí, pero nunca ha habido un buen momento. En algún momento iba a caer esto. Y no iba a ser siempre, no iba a ser el mejor. Entonces la sentencia es la panacea. Ahora, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Depende, en primer lugar, de la madurez de nuestros dirigentes políticos, sociales y económicos. Aquí hay gente que puede darse el lujo de que este país se hunda, ya tienen los recursos fuera, ya gente que ya el 15-20% de sus intereses económicos están aquí y el resto está regionalizado. Jaime Martínez y los que manda a preguntarte, o no sé si a ti o al panel, pero dice, Ernesto pregunta
¿Qué opinan del nuevo poder autoatribuido por la sala de revivir una ley derogada? El problema es que al declarar inconstitucional un artículo, y yo ya soy el menos indicado para responder en forma técnica, al declarar inconstitucional un artículo que derogaba de hecho una ley, en la práctica vuelve a poner en vigencia esa ley que había sido derogada. Eso se llama reviviscencia. Es decir, los efectos de la inconstitucionalidad, que en términos nominales no es una inconstitucionalidad, sino que es una nulidad, generó el proceso de reviviscencia de una ley que ya estaba derogada. Yo quisiera nada más dar esta reflexión. Mira, yo creo que en ese sentido compartimos, es que nosotros queremos seguir viviendo en este país. Sí. Nosotros aquí tenemos nuestros intereses y lo poco o mucho que nos quede de vida lo queremos pasar en este país. Y tenemos que hacer de este país algo mejor, que no ha sido hasta ahora. Hemos tenido momentos de luz, momentos de esperanzas, pero no ha sido. Ojalá lo fuera. Y yo se lo digo, si he tenido que mencionar algunas masacres y recordar ese pasado es porque aquí se empezó, y se empezó solo de un lado, y entonces tuve que irme. Pero el informe de la Comisión de la Verdad es un informe equilibrado, serio. Se intentó incluso desprestigiar en su momento por parte de la antigua Corte Suprema de Justicia y no se logró. En ese sentido, amigos, hagamos de esto una oportunidad. Yo insisto, los que queremos vivir en El Salvador, los que no nos queremos ir de este país, tenemos que hacer un esfuerzo por hacer algo bueno de él. Jaime Martínez pone el dedo en la llaga y dice, no sé, el Twitter claramente que qué opinamos. Yo creo de que la Asamblea Legislativa ha ido cediendo el terreno, dada el desprestigio que le fue atribuida a la Asamblea. Ha perdido como esa entereza moral y ha cedido al grado tal que en un rotativo de estas, en el caso de la Corte de Cuentas, solicitaron que iban a pedirle opinión a la sala. Señores diputados de la Asamblea Legislativa, ustedes tienen facultades y atribuciones que se las determina la Constitución. Y cuando fueron juramentados, juraron cumplir la Constitución ateniéndose a su texto. Por lo tanto, no anden preguntando lo que por ley están obligados a hacer. El día miércoles, en el análisis político de radio que tuvimos, salió a lucir el tema de haberle ganado la moral a los diputados. Sala de lo constitucional. Esto lo sigue. Más que eso, creo de que para estar pidiendo permiso para poder elegir es como que entonces ¿para qué están ellos? Pregunto. Lo que pasa es que hubo toda una campaña, y hay que decirlo, de desprestigio. Algunos de los diputados dieron, dijéramos, esa sensación, y por supuesto la ciudadanía frente a ese tipo fue creándose una. Yo veo muy difícil, es una lucha muy desigual, porque la Sala de lo Constitucional ganó la batalla mediática de la opinión aunque en el fondo y no de la moral. Y no de la moral. Es decir, pero eso fue el debate que tuvimos el miércoles en radio. Por eso. Voy a una pausa comercial y seguimos hablando un poco. Quizás ya no nos va a quedar tiempo para ello, pero sí creo que la opinión es importante para tratarlo en otro programa. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, 8 de la noche, muy temprano, Canal 19, el reprise de este programa. No se lo pierda. Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias. Entrando en esta etapa, el tiempo se nos está yendo, como decimos, a buen término. Juan Valiente, diputado del partido Arena, él nos escribe un tuit que me parece que es importante abordarlo. Dice: Ernesto, acabamos la guerra con decisión política. Ahora tendremos la oportunidad de acabar con impunidad, un gran reto para todos. Interesante. Y el otro tuit del doctor Nelson García que dice: ¿a dónde van a encarcelar a todo el batallón Belloso, a Tlacat y a todos los demás procesados? Fíjate qué interesante. Juan José, ¿a dónde? Te pregunto. No, del doctor Nelson García pregunta. No, miren, es que lo que pasa es que generamos esos fantasmas que en realidad terminan deformando la realidad.
precisamente de la madurez de la clase dirigencial de este país van a depender muchas de las cosas que van a pasar. Si seguimos queriéndole dar fuego y aquí que arda Troya, y por eso fue que de manera sarcástica empecé con ese argumento, vamos a terminar dándole fuego a este país. Los que queremos vivir en El Salvador, los que con esfuerzo hemos comprado el único terrenito aquí y no tenemos casa en Miami, esos queremos un país mejor. Y estas son oportunidades, veámoslo así, traumáticas en un primer momento, sí, traumáticas, difíciles, para ambas partes, pero tal vez solo así podemos lograr esos acuerdos en el marco de la justicia que este país necesita. Yo hago un llamado. Aquí no es cierto que vamos a correr y que ya van a empezar las filas de demandas. Ojalá. No, hagamos de eso algo serio, una posibilidad de reconciliación. Y yo le digo también a la población que muchas veces arde de sed de sangre en las redes sociales y aquí quieren pena de muerte hasta por una infracción de tránsito. Así no vamos a construir el país. Comencemos a pensar en ojo por ojo y vamos todos a terminar ciegos. Eso no se resuelve así. Yo igual en el mismo sentido, ¿verdad? Insisto, creo que en este momento es la sociedad misma la que va a ser sujeto, no es a través de una ley o no cómo se va a lograr la reconciliación, son con hechos y no con palabras. Yo sí creo que la Asamblea Legislativa tiene que tomar cartas en el asunto, hablar con el fiscal, consensar esto, tiene que haber un procedimiento especial para la aplicación de la sentencia. Tiene que haber una forma en cómo se van a documentar esos casos. Vamos a ver la encuesta de este día, el progreso que lleva en @diálogo21 es de la siguiente manera. ¿Está o no de acuerdo con haber declarado ilegal la ley de amnistía? Pues ahí están las dos opciones, sí o no. El 72% según la votación de una hora que llevamos, el 72% cree que sí y un 28% cree que no. Juan José, brevemente, obviamente. Desde 1992 dije que era inconstitucional. Sí. Julio. No estoy de acuerdo con la pregunta, debe haber dicho otra, o sea, me abstengo de eso. Porque no hay abstención ahí. Es que tu voto es razonado. Sí, mi voto es razonado porque lo que se debió haber preguntado es ¿qué ganamos con haber declarado? A ver. Yo voto disidente, también no estoy de acuerdo en la forma de la pregunta. Ok. Doctor. Igual, yo no estoy de acuerdo. A ver, entonces fueron 3 votos. 3-1, ya vieron. Solo tú avalaste. Así gana la izquierda. Bueno, lo cierto es que para ir cerrando este ciclo de debate que seguramente va a continuar. No tocamos los 900 millones. No lo tocamos y lo vamos a dejar para otro programa. Yo creo que es importante dejar un sabor, un mensaje muy positivo, ¿verdad? Muy esperanzador para el país, en el sentido de que tomemos con mucha sensatez y con mucha cordura este tipo de trabajo jurídico, ¿verdad? Les agradezco a nombre del país el que me hayan acompañado hoy, como siempre, todos los viernes. Un saludo muy especial a toda esa gente que expresa ese cariño, ese sentimiento y sobre todo también esa admiración profesional por cada uno de ustedes, por los aportes y la forma en cómo debaten los temas importantes de este país. Doctor Salgado, muchísimas gracias, le agradezco. Gracias, Garrid. También, gracias Julio, feliz fin de semana. Gracias Juan José, a usted amigo televidente, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Diálogo con Ernesto López, edición especial.